Gracias, muchachos. Bueno, y cuando se habla de pensión alimentaria, muchos piensan automáticamente en Asume, pero esa no es la única vía. El Tribunal de Primera Instancia también tiene jurisdicción concurrente. Ahora, ¿qué significa eso en la práctica? Nos acompaña la licenciada María del Mar Mateo Meléndez, quien es la administradora de Asume. Saludos. Bienvenida en la mañana. Buenos días, como siempre. Nos encanta que estés aquí con nosotros, pero nosotros queremos que usted, si tiene algún tipo de problema de pensión alimenticia de su nene, pues mire, llame ahora mismo al 787-300-5107 para que la administradora aclare todas sus dudas. Y yo quiero que me aclare la primera. Claro. Esto que significa que el Tribunal de Primera Instancia y Asume y tenga la jurisdicción concurrente. ¿Qué significa eso en arroz y habichuela para que la gente entienda? En arroz y habichuela, básicamente, que tanto el tribunal como Asume pueden establecer y atender casos de alimentos. Como regla general, los tribunales en Puerto Rico pueden atender cualquier caso o controversia ante su consideración. En el caso de las agencias, si la ley habilitadora te faculta para atender esa controversia, entonces lo podemos atender. Así que por ley, nosotros podemos atender los casos de alimentos en concurrencia con el Tribunal de Primera Instancia. O sea que yo como padre custodio elijo uno o el otro. Sí, importante. No significa que al utilizar uno de los dos foros, ¿verdad? Si utilizo el Tribunal de Primera Instancia, me veo impedido de solicitar los servicios de la Asume. Incorrecto. Puedo hoy solicitar los servicios en el tribunal, establecer una pensión alimentaria y posteriormente abrir un caso en la agencia. O sea, no es una duplicidad de servicios. No. Lo importante es no presentar la controversia en un mismo asunto en los mismos foros. Si hoy yo solicito un establecimiento de pensión en el tribunal y mañana en Asume, quien va a tener jurisdicción exclusiva es donde primero se presentó el asunto, sobre ese asunto en particular. Ok. Sobre ¿Puedes todo ir a discutir otro asunto? Una vez establecida la pensión alimentaria, ya entonces puedo abrir un caso en la agencia si fue el Tribunal Primera Instancia el primer foro y entonces voy a recibir todos los servicios como ofrece la Asume. Localización, gestiones de cobro, en caso de una revisión o modificación tengo la disponibilidad de dos foros, puedo volver al tribunal a solicitar la revisión o puedo entonces acudir a la Asume. Importante, si el caso está por el tribunal, tiene que llenar una solicitud de servicios en la agencia. Okay. Muchas veces Hay que hacer un trámite. Yo hago mucho hincapié porque a veces los jueces emiten una determinación y dice páguese a través de la Asume y las partes no comparecen a la agencia y el caso nunca se puede abrir porque necesitamos a las partes en la agencia. Claro, así que es bien importante que una vez establezcan una pensión alimentaria el Tribunal de Primera Instancia, si quiere los servicios de la agencia lo puede hacer. Lo importante, acude y presenta la solicitud de servicio. Ya la llamada está encendida. Ya tenemos llamadas, gente que está preocupada y quiere saber con quién tenemos el gusto y de dónde nos hablan. Buenos días. Anónimo. Saludos. Buenos días, Anónimo. Anónimo, ¿cuál es su duda? Saludos, mira, me encanta su programa, en verdad, siempre, ¿verdad? Me alegra en el día. Ay, gracias. Qué agradecido. ¿Cómo Mi podemos pregunta ayudarle? Ajá. Ok, yo sufrí un accidente hace como 4 años y yo pasaba pensión a mi hija. Tengo seguro social porque Dios me salvó. Entonces, a ella se le dio un reintegro del seguro social, le estaba pagando a ella, pero ahora no sé qué pasó, que me están cobrando casi $250 de mi pensión de seguro social cuando ella recibió un reintegro y está recibiendo una cuota del seguro social, pero como es menor de edad, a mí no me dan esa información. Bueno, puedo ver la social. producción me puede anotar el número de teléfono y verifico el caso en particular, cuál es el asunto que hay que atender. Ahora bien, ese dinero, si es menor de 18 años, en este caso, ese dinero que recibe de Seguro Social puede acreditarse como parte del pago de la pensión alimentaria. Habría que entonces evaluar cuáles son las circunstancias particulares. Menciona también un reintegro. Si había una deuda de pensión alimentaria, ese reintegro va entonces a la deuda de pensión alimentaria, pero con muchísimo gusto, una vez tengamos el número de teléfono, nos comunicamos con el caballero y lo podemos orientar. Excelente. Anónimo, quédese en línea que ya mismito uno de producción va a tener agarrar su teléfono y su información para que puedan ayudarlo directamente. Pero tenemos ya lista una segunda llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Saludos. Mi nombre es Nelson. Nelson, cuéntenos, bienvenido en la mañana. ¿Cuál es su soy duda, de joven? Guaynabo. Sí, mira, siempre estamos hablando sobre la parte que recibe la pensión, pero vamos a hablar de la parte que es responsable y realmente paga la pensión como se debe. En mi caso, yo llevo 14 años pagando la pensión al día como se debe, pero por alguna razón me siguen saliendo órdenes de retenciones, lo cual afecta a mi estabilidad económica y la manera en que mis hijos reciben la pensión.
hay veces que me tengo que pagar, que quedar sin pagar la casa porque esa orden de retención no ha enviado la pensión a SUME, y entonces pues para que no se me atrase yo la pago, y entonces pues a mí nunca me devuelven el dinero. Segundo, si yo voy y pago cash la pensión al banco, porque esa pensión aparece 3 días después si yo estoy pagando cash. Y tercero, pero no, pues hay un montón más, porque se me sigue diciendo que eso de las órdenes de retención aparecen automáticos o salen automáticos, cambian o no de trabajo. Importante, la orden de retención es el mecanismo más efectivo para asegurar el cumplimiento de la obligación alimentaria. Si el caballero cambia de trabajo, una vez el sistema ate la información del caballero, se va a emitir una nueva orden de retención. Si hay una modificación de pensión alimentaria revisión, se va entonces a emitir una orden de retención enmendada. No es que va a recibir varias órdenes de retención, la obligación es una. Y la orden de retención tiene hasta un tope para retener la cantidad, ¿verdad?, del salario disponible de ese padre alimentante. Así que no se le va a exceder de un 50 a un 65% del salario disponible según la orden de pensión alimentaria. Así que en ese tema, a menos que no esté cambiando de empleo, no se pueden emitir duplicidades de orden de retención porque la obligación es una. En el caso que me dice que va al banco y tarda 2 o 3 días, va a depender si hay días de feriado, si hay días laborables. Claro. La SUME, una vez recibe el dinero en la cuenta de pensiones alimentarias, tiene de 24 a 48 horas para hacer el desembolso. Ahora, una pregunta. Cuando yo voy a depositar, entiendo yo como ejemplo, voy yo al banco, ¿yo deposito directamente una cuenta de ASUME o deposito al banco para que el banco mande para allá y después para allá y para acá? Básicamente, el proceso va a la cuenta de pensiones alimentarias, va a tener un cupón de pago con el número de caso. Y ese desembolso se hace en el periodo de 24 a 48 horas por ley, a menos que haya una excepción, ¿verdad?, que hayamos identificado algún fraude, etcétera, pero por regla general, la norma y el cumplimiento de la ley es de 24 a 48 horas. Importante día que realice el pago directo. Y el caballero dijo algo y me gustó, se nota que es un padre que cumple, que a veces la orden de retención, el patrón no tiene más días para retener el dinero y enviarlo, pero para él no entrar en atrasos, él paga directamente a la pensión. Correcto. Sí. Pero a veces no le devuelven el dinero, estaba diciendo. Lo que ocurre es que se crea un crédito en la pensión alimentaria. Si el caballero tiene un crédito, él pudiese solicitar un ajuste a esa orden de pensión alimentaria de hasta un 10%. Hermano, tienes que estar pendiente de eso. Sí, hay muchos padres porque no podemos dejar desprovisto al menor, la pensión se mantiene aunque haya un crédito. Sí se puede solicitar entonces un ajuste, un 10% a esa orden de pensión alimentaria. Este caso pica y se extiende, pero tenemos otra llamada, ¿verdad, Carlisa? Sí, saludos, buenos días. Sí, buenos días. Dígame, joven, ¿cuál es su nombre y cuál es su duda? Soy la señora Otero, yo soy la abuela del niño. Es que mi hija, a ver qué puede hacer relacionado a que él tiene atraso, debe 1000 y pico. Y yo he tenido que ayudarla porque ella se le está viendo bien difícil. ¿Qué ella tendría que hacer? Porque él lo que hace, tiene que pasarle 400 y pico de dólares mensuales, pero él no lo está pasando. Él lo que dice que da un ajuste y lo que da es 100 y pico, 200. ¿Por qué pasa eso? Porque se supone que él aporte a lo que debe y que tenga que pasar la pensión, y no la está pasando, y a veces se trata 3 meses en pagarle si lo que le da son 100 pesos. ¿Cómo pasa eso? Sí, vamos a verificar, muy probable no haya una orden, un patronatado y no haya una orden de retención emitida y el caballero tenga que hacer el pago directamente. Y en esos momentos, ¿verdad? Pues muchas veces ocurre el atraso. Nosotros vamos también a producción que nos dé el número de teléfono para verificar el agotamiento de remedios administrativos de cobro, para ir entonces al cobro de esa deuda de pensión alimentaria con plan de pago, con abonos sustanciales o con todos los remedios automáticos como la retención de reintegros estatales y federales, que es un tema que se está tocando, para atender entonces esa deuda. Licenciada, sinceramente nos gustaría estar aquí 15, 20 minutos con usted. Y a mí yo me quedo feliz. De verdad, gracias por la oportunidad de informar.